Bueno, por último vamos a ver cómo calcular algunas superficies de algunas figuras. Cada figura tiene su fórmula, digámoslo, para calcular su superficie. Por ejemplo, no es lo mismo calcular la superficie de un cuadrado, que de un rectángulo, que de un círculo, un triángulo o cualquiera sea la forma. En la fotocopia que ustedes, el material que les subí anteriormente, tienen cómo hacer las transformaciones que venimos haciendo, por ejemplo, en las unidades de longitud, de masa, superficie, y abajo tienen algunas figuras y la forma de calcular su superficie. Vamos a empezar con la más sencilla, que es un rectángulo. Supongamos que tenemos un rectángulo como el siguiente. Esto no está a escala ni nada, disculpen los dibujos malos, pero bueno. Supongamos que tenemos este rectángulo y nos dicen las longitudes de sus lados. La base del rectángulo, supónganse que tiene 4 metros. Y la altura, que le llamamos la distancia que hay de la base al techo, digamos, supónganse que es de 250 centímetros. Bien. ¿Cómo calculamos la superficie de un rectángulo? En la fotocopia dice que la superficie va a ser igual a la base multiplicada por la altura. Como vemos, en este caso la base y la altura no están en la misma unidad, y eso es muy importante. Para calcular una superficie siempre tenemos que, antes de calcularla, debemos ver que las unidades coincidan. Como vemos, esta está en centímetros y esto en metros, no coinciden. Por lo tanto, antes de hacer este cálculo, hay que transformar una de las dos. Cualquiera, dependiendo del requerimiento del problema. Supónganse que quiero calcular en metros cuadrados. Entonces necesito la altura expresada en metros, no en centímetros. Para eso hacemos una transformación de longitud. Entonces los 250 centímetros los debemos pasar a metros. ¿Cómo lo hacemos? Recordamos que tenemos que tomar el 250 y en este caso dividir por 100. Bien, esto nos da 2,5 metros. Ahora sí tenemos la altura en metros y la longitud en metros. Entonces podemos pasar a calcular la superficie, que va a quedar así. La superficie va a ser igual a 4 metros por 2,5 metros. Entonces nos va a dar, tomamos la calculadora, que hacemos el producto, el resultado es 10 metros cuadrados. Bueno, y ahí tenemos la superficie que tiene todo este rectángulo, que es todo el espacio que ocupa. Bien, supongamos que ahora queremos calcular la superficie de un círculo. Si tenemos un círculo, vamos a poner más o menos así, tenemos su centro y la distancia del centro del círculo a cualquier punto de ese círculo se llama radio. Le vamos a poner una letra R. Bien, este radio
que si el círculo estuviera bien dibujado, cosa que más o menos no me salió, tiene que ser igual en todas direcciones. Bien, la superficie de un círculo se calcula de la siguiente forma: pi por radio al cuadrado. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto. Pi es un número muy útil que nos sirve para trabajar con circunferencias. A nosotros nos interesa conocer su valor. Se los voy a decir porque es un valor muy conocido. Pi vale 3,14. En realidad tiene infinitos decimales, pero nosotros vamos a tomar este valor. ¿Qué quiere decir ese 3,14? Bueno, en un círculo el 3,14 es una relación. Es la relación que existe entre el diámetro del círculo y la longitud que tiene si damos una vuelta completa. Para decirlo de otra forma, la longitud que tiene una circunferencia es 3,14 veces su diámetro. La longitud de una circunferencia es 3,14 veces la longitud de su diámetro. El radio es igual al diámetro dividido 2, o sea, la mitad. Esto que yo dibujé acá es la mitad del diámetro. Bien, todo eso se lo dejamos para matemática, que seguramente lo van a explicar mucho mejor que yo. Acá calculamos la superficie. Bien, tenemos 3,14 y multiplicado por el valor del radio al cuadrado. Vamos a dar un ejemplo. Supónganse que ese radio en esta circunferencia vale 25 centímetros. Bien, si yo quiero calcular la superficie de ese círculo, va a ser pi por 25 centímetros, todo elevado al cuadrado. Se escribe así, entre paréntesis, porque está elevado al cuadrado el número y la unidad también. ¿Cómo calculamos esto matemáticamente? Va a ser 3,14 por 25 centímetros al cuadrado. Bien, lo que puedo hacer es sacar primero el cuadrado de 25, reemplazarlo y después multiplicarlo por 3,14. O si no, para el que esté un poco más ducho, puede multiplicar 3,14 por 25 por 25, es lo mismo. Hay distintas formas de hacerlo. Vamos a calcular. Entonces, si hacemos 25 al cuadrado, esto me da 625. Entonces, la superficie de este círculo es 3,14 por 625 centímetros cuadrados. Ojo con esto. El cuadrado afecta al número y a la unidad. O sea que si yo elevo al cuadrado una longitud, en este caso el radio, voy a obtener un resultado numérico y una unidad que ya va a estar al cuadrado, o sea, ya vamos a tener la unidad de superficie ahí. El valor de pi, me olvidé de decir, que es 3,14, no tiene unidad. Es un valor sin unidad. Fíjense que yo escribí acá 3,14 solo y no tiene unidad. Por lo tanto, si yo multiplico 3,14 por 625, voy a obtener la superficie de este círculo
en centímetros cuadrados. Si yo multiplico un número sin unidad por uno que sí tiene unidad, va a quedar la unidad del que tiene unidad, digamos. Bien, la superficie entonces finalmente va a ser 1962,5 centímetros cuadrados. Y ahí finalmente llegamos a la superficie que tiene toda esta figura a partir del radio.